Es aviador comercial y se convirtió en paciente cero de coronavirus en el Perú. Al día de hoy estoy bien, estoy tranquilo, ya no presento síntomas y esperando nomás que pasen los síntomas de mi familia. Lo importante acá no es alarmarse, ¿no? Sino estar con los medicamentos que te dicen los doctores, tratarlo más que todo como un resfrío. Eso es lo... A la Organización Mundial de la Salud existen alrededor de Estoy 160.000 tranquilo, casos ya no presento de síntomas contagio y esperando nomás de que pasen los síntomas de mi coronavirus familia. en más de 140 países del mundo. La cifra de fallecidos es de Estoy más tranquilo, de ya no presento síntomas 6.400 personas. y esperando nomás que pasen En los el síntomas de Perú, mi familia. a la fecha tenemos 71 casos, la mayoría de los cuales Estoy tranquilo, son ya no ciudadanos que presento síntomas estuvieron en Europa. y esperando forma nomás que pasen los posible. síntomas de mi familia. Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo nuestro territorio. Estoy tranquilo, ya no presento síntomas y esperando nomás que pasen los síntomas de mi familia. Que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación Estoy a tranquilo, ya no presento consecuencia síntomas del y esperando nomás que coronavirus. pasen los síntomas de mi familia. ¿Esterilización? ¿Exterminio? Vamos, ya le he ido al cine. La aniquilación de millones de personas, por supuesto, está fuera de lugar. Por supuesto. Tal vez una forma de represión. Una cuarentena. Que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra ya no población. presento síntomas y Durante esperando este nomás que periodo, pasen los síntomas de mi familia. Vamos a locos. ¿Y cuál es la palabra que ha empleado usted antes? Cuarentena. Aislar a los portadores de gérmenes. A tratar de una oportunidad para que se desarrollen labores de inteligencia en contra de la soberanía nacional y de algunos países del bloque suramericano. Pero también lo que ese documento ha generado preocupación y la alarma es que el día 1 de septiembre estarían arribando a suelo patrio un promedio de 3.200 marines estadounidenses y que además estos estarían viniendo con equipo bélico, entre ellos 90 aviones y helicópteros y equipos como radares aéreos. Esto sin duda ha generado...
es una ciudad importante de cientos de miles de habitantes que se encuentra enclavada en una bahía. En un día de niebla densa aparece de repente y sigilosamente un barco oculto entre la densidad de la niebla. Entonces, con un cañón dispersor de aerosoles, este barco empieza a expulsar algo extraño al aire. Resulta que eso que están dispersando no son ni más ni menos que bacterias. Fin de la historia. ¿Se trata de algo real o no? Pues amigos, esto que os estoy contando no es el comienzo de ninguna película de ciencia ficción ni de ningún experimento perverso del Dr. Mengele. Os estoy contando algo que realmente ocurrió en el año 1950, ni más ni menos que en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos dispersó sobre San Francisco no una vez, sino al menos 6 veces las bacterias Bacillus subtilis y Serratia marcescens, sin que por supuesto la población de la ciudad lo supiera. En ese momento estas bacterias se consideraban no dañinas para el ser humano, sin embargo este experimento causó al menos el fallecimiento de una persona y la hospitalización de otras 10. Además, en el caso de la bacteria Serratia marcescens, se terminó demostrando que sí era perjudicial para la salud, y el uso de experimentos de este tipo favoreció que a día de hoy esta bacteria sea muy resistente a los antibióticos y se suelan producir brotes serios con cierta frecuencia. Llegados a este punto, seguro que ahora muchos os estáis haciendo una pregunta. ¿Por qué demonios los Estados Unidos decidieron fumigar con bacterias a su propia población? ¿Qué interés tenían? Pues amigos, la clave la encontramos en el programa de armas biológicas que los Estados Unidos pusieron en marcha en el año 1943 y por el cual durante al menos 20 años, entre el 49 y el 69, se realizaron pruebas de gérmenes con fines de guerra. Pruebas que se llegaron a realizar sobre ciudades utilizando como cobayas a la población civil. Sí, como cobayas. Ahora bien, no penséis ni por un instante que fueron ni los primeros, ni los últimos, ni los pioneros. Es algo que existe desde hace muchísimos años. ¿Queréis saber más sobre el despiadado mundo de las armas biológicas y la amenaza que realmente pueden llegar a suponer? ¿Creéis que en el mundo de hoy estamos preparados para enfrentarnos a un posible ataque biológico? Atentos. Bioarmas, la historia militar más turbia. Antes de empezar con esta historia, un motivo de alivio. El desarrollo y la experimentación con armas biológicas están prohibidos desde 1975 por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Biológicas y Toxínicas y sobre su destrucción, que es como se llama este acuerdo. En fin, en la práctica, la inmensa mayoría de los países del mundo han dejado de desarrollar y experimentar con ellas, pero hasta entonces hubo varios países que desarrollaron e incluso en algunos casos utilizaron con cierta frecuencia este tipo de armas. Hablamos sobre todo de Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. Pero no por este auge de las armas biológicas por los que Estados Unidos establecieron su propio programa en 1943, en plena Guerra Mundial. Un programa que se mantuvo activo durante décadas y que a día de hoy ha hecho que la potencia norteamericana se sitúe como el país más avanzado en tecnología de guerra biológica. Ahora bien, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Cómo lo consiguieron? Pues bien, agarraos a la silla porque aquí hay mucha tela que cortar y ¿sabéis? Me atrevo a decir que no os va a dejar indiferentes. Si la historia de San Francisco, que os contamos al principio de este vídeo, ya os sorprendió, lo que viene a continuación es aún peor. Atentos. ¿Ciudadanos o cobayas de laboratorio? Amigos, lo de San Francisco no fue ni mucho menos una idea de olla puntual. Las pruebas de armas biológicas de Estados Unidos fueron relativamente frecuentes durante años. El objetivo principal de estas pruebas era comprender el alcance sobre la población y la propagación de daños que podría tener el ataque biológico de un enemigo o de un grupo terrorista. Y el caso es que para avanzar en esas investigaciones, el ejército de los Estados Unidos liberó bacterias que se consideraban inocuas o poco dañinas, lo que se conoce como agentes de reemplazo, a veces también junto a productos químicos, y después se analizaba el aire para comprender hasta dónde y en qué concentración se expandían. Sin embargo, lamentablemente, no siempre esas pruebas estadounidenses fueron tan quirúrgicas, tan precisas. Fijaos.
Por ejemplo, durante los años 1957 y 1958, el ejército de los Estados Unidos voló aviones a baja altura en zonas como San Luis o Minnesota, lanzando sobre zonas urbanas una mezcla de sulfuro de cadmio y sulfuro de zinc. Y para los que no lo sepáis, el cadmio es tóxico y cancerígeno. El caso es que estos experimentos se llevaron a cabo sobre población civil completamente inadvertida. Se realizaron fundamentalmente sobre barrios de minorías negras y de baja renta. These aerosols could be spread over large areas. Submarines could release aerosols near coastal cities. Pero eso no es todo. En diferentes lugares del país, experimentos similares tuvieron lugar hasta el año 1968. ¿Queréis saber las consecuencias? Años más tarde, varios estudios observaron un aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer en las zonas donde se llevaron a cabo estos experimentos. Y no os perdáis lo mejor. Lo que le decía el gobierno de Estados Unidos a la gente era básicamente que esos aviones que lanzaban una nube de algo extraño estaban realizando en realidad un experimento para cubrir esas ciudades con una especie de niebla que permitiría ocultarlas ante un ataque aéreo. Madre mía, ¿a quién demonios se le ocurre fumigar desde aviones a la población civil solo para hacer un experimento? De locos. Pero si esto os parece algo ya escandaloso, esperad a ver lo que hicieron en 1966 en la mismísima ciudad de Nueva York. En ese año de 1966 tuvieron lugar varios experimentos con la bacteria Bacillus subtilis en el metro de Nueva York durante las horas más concurridas. En este caso, los experimentos consistían en lanzar bombillas llenas de bacterias a las vías, a los propios trenes o a conductos de respiración para comprobar cuánto se podría expandir un ataque biológico real si el metro fuera un objetivo. Estas bombillas, al romperse, liberaban millones de bacterias al aire, que en muchos casos entraron dentro de los trenes y fueron transportadas kilómetros y kilómetros por el subsuelo de la ciudad. El estudio determinó que si un ataque biológico tuviera el metro de Nueva York como objetivo, millones de personas estarían expuestas a enfermar y de esa forma la expansión del ataque podría alcanzar la mayor parte de la ciudad. Sí, lo habéis escuchado bien. Pruebas reales con cargas bacteriológicas en el metro de la ciudad de Nueva York. ¿Sorprendidos? Pues amigos, igual de impresionados debieron de quedarse en el Ayuntamiento de Nueva York, porque lejos de avisar a las autoridades locales, no fue hasta el año 1980 cuando el consistorio neoyorquino tuvo conocimiento de estos simulacros con bacterias en su propia ciudad. Ahora bien, seguro que alguno de vosotros estará pensando, vale, a ver, todo esto es terrible y quizás reprobable, pero vayamos al grano. ¿Han mejorado al menos todos estos ejercicios la capacidad de Estados Unidos para enfrentarse a un ataque biológico? ¿Cómo de preparado está el país y el mundo a día de hoy? ¿Es posible una amenaza global por un ataque de estas características? Pues atentos. Un golpe de realidad a pesar de todo. Pues no, si pensáis que todos estos experimentos que hemos visto han hecho que los Estados Unidos estén realmente preparados a día de hoy para hacer frente a un ataque biológico de verdad, estáis muy pero que muy equivocados. Al menos eso es lo que aseguran muchos expertos en biodefensa de Estados Unidos. Escuchad. La cuestión es que no estamos totalmente preparados. Si tuviéramos un ataque e incluso si tuviésemos el tratamiento o la vacuna que todo el mundo necesitara, no tenemos la capacidad para hacerla llegar a los 330 millones de estadounidenses. Funcionario del gobierno de Estados Unidos no autorizado para hablar públicamente en declaraciones a político. Ahora bien, ¿cómo es posible que un país que invierte cada año 6.000 millones de dólares en biodefensa no esté preparado para un ataque biológico? Pues bien, para entenderlo